Buenos días, bienvenidos una vez más. Nos encontramos en este culto a través de este medio digital, 11º domingo después de Trinidad. Y vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nuestra ayuda es en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Vamos a escuchar el Salmo para esta mañana. La lectura para hoy la encontramos en el Salmo 34 y dice así: Bendeciré al Señor a todas horas, mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso del Señor. Óiganlo y alégrense, hombres humildes. Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor. Recurrí al Señor y Él me contestó y me libró de todos mis temores. Los que miran al Señor quedan radiantes de alegría y jamás se verán defraudados. Este pobre gritó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno. Feliz el hombre que en Él confía. Les invito a que nos dispongamos ahora a tener un momento de oración. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, por esta oportunidad de encontrarnos contigo a la luz de tu palabra y sentirnos conectados con nuestros hermanos y hermanas a través de este medio digital. Esta mañana queremos confesarte, Señor, que nos cuesta mucho seguir con tus preceptos, seguir con tus modos y modelos que nos enseñaste para anunciar el reino de Dios. La comodidad de estar en nuestra casa, la tranquilidad de saber que la tradición y la rutina son como un puerto seguro, no nos dejan ver nuevas formas creativas de hacer misión anunciando tu reino. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a que podamos cumplir fielmente con el mandato que nos has dado de ir a la gente de todas las naciones y anunciarles tu amor. No tengas en cuenta, Señor, nuestras perezas y nuestras debilidades, sino que más bien fortalécenos y muéstranos el camino a seguir. Amén. Hermanas, hermanos, ¿recuerdan cuál era la pregunta de Jesús el domingo pasado? ¿Qué buscas? Le preguntaba Jesús a los discípulos de Juan cuando estos caminaban detrás de él en silencio. ¿Qué buscan? Y reflexionábamos acerca de esto. ¿Qué estábamos buscando nosotros en ese encuentro con Jesús? Esta semana, en el sexto desafío que nos deja Jesús, vamos a ver una de las metodologías que tenía Jesús para hacer misión. Un gran error es pensar que porque ahora vamos a salir a hacer misión, todos van a querer venir a la iglesia. Es un modelo que fuimos practicando durante 20, 30 años. Sin embargo, hemos visto que no funciona, pero seguimos insistiendo una y otra vez.
Quiero compartir con ustedes un fragmento del texto del Evangelio de Marcos, capítulo 5, y de ahí sacar algunos elementos que nos van a dar alguna pista, alguna orientación acerca de cómo Jesús trabajó haciendo misión. En el capítulo 5, donde se habla de la curación del endemoniado de Gerasa, una persona que estaba en la tierra de Gerasa, endemoniado con varios demonios, recordarán el texto donde Jesús se enfrenta a los demonios que tenía este hombre y los demonios le piden encarnarse en unos cerdos que había ahí y los cerdos se tiran al mar. Y de esa manera el endemoniado de Gerasa queda liberado. A partir del versículo 16 quiero compartir el relato de hoy para que podamos meditar al respecto. Y dice así: la gente que vio esto quedó asustada, y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre que había estado endemoniado le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti. El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos se quedaron admirados. Hasta aquí el texto para este domingo. Que el Señor bendiga su palabra. Aleluya. Este texto nos cuenta la historia al revés. Nosotros solemos salir a la calle a buscar gente para que vengan a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia creemos, y sería bueno que lo creamos, es la iglesia donde se predica y se practica la palabra de Dios. Vengan, así sumamos a uno más. Sin embargo, si leemos este texto, suceden dos cosas, tres en realidad, muy interesantes y que nos dan algunas pistas. La primera, las personas que experimentaron lo que Jesús hizo con el endemoniado, le ruegan a Jesús que se vaya. No siempre que se predica la palabra de Dios va a ser aceptada y aplaudida de pie. Va a haber momentos donde vamos a ser rechazados, donde se va a pedir que no hablemos de lo que dice el Evangelio, que no confrontemos el Evangelio con la realidad cotidiana. Lo segundo que sucede es que aquel que fue beneficiado, transformado por la presencia de Cristo, le ruega a Jesús poder seguirlo. Y sería algo lógico y natural, porque fue tanta el beneficio que recibió, tan endemoniado que estaba, que quiere ahora seguir compartiendo esa experiencia de vida con el Maestro. Sin embargo, Jesús le dice que no. Y no es que le dice que no porque no lo quiere o porque lo rechaza, sino que le dice algo más. Ve con los tuyos y cuéntales lo que ha pasado contigo.
Y acá surgen dos cosas. Primero, Jesús confía en que el endemoniado que fue transformado por la presencia de Jesús puede compartir con otros su experiencia. Y lo interesante es que no le dice, vos tenés que decir tal cosa y le da un rollo con los puntos a decir, porque esto es lo que vos tenés que anunciar y predicar. Sino que le dice, ve con los tuyos, a tu casa, con tus parientes, y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho. Quiere decir, da testimonio de cómo Jesús transformó tu vida. Y eso es misión. Eso es lo que el cristiano, el creyente debe hacer. Dar testimonio de cómo Jesús transformó nuestra vida. Y lo interesante, un poco del contexto, es que esta ciudad de Gerasa estaba en una región llamada Decápolis, que era una suma de ciudades de origen griego, o sea que tenían otro pensamiento, otra manera de pensar que los judíos. Entonces, Jesús, al mandar a este endemoniado a su gente, a su pueblo, está también rompiendo esa barrera de la tradición de solamente los judíos pueden escuchar de Dios. Lo tercero que se desprende de este texto es la estrategia que tiene Jesús para hacer misión. ¿Por qué lo invita a Jesús a que dé testimonio entre su familia, entre sus parientes, y no lo invita a subir para ser uno más? Porque justamente unos lo seguían a Jesús, otros eran sus aprendices, otros daban testimonio y otros ayudaban en la obra. O sea que cada uno tenía una capacidad, una fortaleza para poner al servicio de la obra de Dios. Fíjense en el esquema que tenía Jesús. Tenía 12 discípulos. Dentro de esos 12 discípulos, un núcleo más cerrado de 3 que eran como los íntimos, podemos decir, el grupo más cerrado. De esos 12 discípulos había muchos más que los seguían y que después vamos a ver cómo envía a 70 de 2 en 2 a las ciudades y a los pueblos donde él iba a ir. Y finalmente en el libro de los Hechos, cuando se reunían en Pentecostés los discípulos, se habla de que había 120 que formaban parte de esa comunidad. O sea, 10 veces los 12 discípulos. Esto nos da una enseñanza también. Las mega campañas de evangelización sirven para su momento. Pero lo que más hace crecer a una iglesia, a una comunidad, es la intimidad, el contacto personal, los grupos pequeños, aquellos grupos donde se puede compartir, donde se puede crecer y donde se puede experimentar la palabra de Dios. Y lo interesante de esto es que Jesús le confía en aquel endemoniado una misión. Ve a tu gente y comparte lo que has experimentado. No es el pastor el que controla y que todos tienen que venir a la iglesia y la iglesia es la que dispone y dice qué hace cada uno, sino que cada uno siente el llamado de Jesús de anunciar, de dar testimonio de su experiencia personal con Cristo. Y ahí está la gran diferencia, es la experiencia personal la que va a hacer que yo haga misión.
y no la pertenencia a un grupo. Es Jesús el dueño de la iglesia, no es el pastor, ni la comisión, ni un grupo determinado de la élite eclesiástica. Hay muchos miembros en nuestras comunidades ansiosos y esperando de ser enviados como este endemoniado a dar testimonio a los suyos de la fe. Y esa es la tarea de la iglesia, no es la de juntar gente en la iglesia, sino la de avalar a la gente a que dé testimonio de la fe en sus lugares habituales, en su trabajo, en su familia, en su vecindario. La iglesia es como la escuela donde uno debería ayudar a empoderar a aquellos que dan testimonio en el diario cotidiano, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, en sus vecindarios. Y esto me lleva a una cuarta pregunta. ¿Qué es lo más importante en el crecimiento de una iglesia? ¿Cuál es el punto de partida para que una iglesia tenga razón de ser? Dice en la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 y 11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo el Salvador. Una iglesia crece no porque tenga muchos miembros o porque sus miembros paguen la cuota y sostengan la vida de la iglesia, sino que una iglesia crece cuando crece el entendimiento y la comprensión de ese fundamento que es Cristo Jesús. Y esto exige un cambio de paradigma. Mirar todo a través de ese crecimiento de la iglesia no numérico, sino de comprensión del Evangelio. Un pastor muy conocido de origen bautista, Rick Warren, habla de los 5 pilares para medir el crecimiento de una iglesia. Las 5 pilares o facetas son: una iglesia crece cuando crece en amor y en compañerismo. Una iglesia crece cuando crece a través de la profundidad del discipulado, o sea, de conocer más profundamente el Evangelio. Una iglesia crece cuando crece en adoración, en alabanza. Una iglesia crece cuando crece en la amplitud de su ministerio, o sea, cuando todas las áreas de la vida eclesiástica están cubiertas. Y recién en quinto lugar, una iglesia crece cuando el evangelismo es parte fundamental de su comunidad. O sea, una iglesia crece cuando profundiza en la fe y en el conocimiento del Evangelio. El punto de partida de todas las iglesias debe ser: ¿estamos cumpliendo con estas 5 facetas del crecimiento de una iglesia? ¿Estamos creciendo en amor, en discipulado, en adoración, en el ministerio, en la evangelización? Entonces estamos correctamente creciendo. Y uno puede hacerse la pregunta al revés: ¿por qué hay un montón de iglesias que no crecen? Y la respuesta no es tan simple, pero una orientación puede ser porque no tienen claro su propósito, su razón de ser. La pregunta: ¿para qué existimos? Todo ser humano
debe tener una motivación en la vida que lo impulsa a seguir, a perseguir un objetivo. Todo ser humano debe encontrar su misión, su porqué está en la tierra. La Iglesia también debe encontrar cuál es su fundamento, cuál es su razón de ser. Y muchas veces algunos otros factores son los que reemplazan los fundamentos de la Iglesia. A veces pensamos que es más importante conservar una cultura determinada o una etnia determinada, porque la tradición es más importante que la fe. A veces pensamos que lo más importante de nuestra fe es el ser protestante, el defender los postulados del luteranismo o del calvinismo. A veces pensamos que nuestra razón de ser como Iglesia es propagar una idea, una ideología político-religiosa, donde usamos a la Iglesia como plataforma para llegar a otro lugar. O a veces hasta usamos los púlpitos para propagar ideas, para convencer a otros de lo que nosotros pensamos. En la época de la Segunda Guerra Mundial, durante el nacionalsocialismo, muchas iglesias desde el púlpito apoyaban la ideología nazi. Por eso se propagó tan rápidamente esta ideología. Muchas veces las iglesias se dividen por los egos, las competencias de los pastores, la competencia de a ver si mi manera de pensar es mejor que la del otro, y así vamos fraccionando las iglesias, en vez de tener claro que el fundamento de una iglesia es crecer en la presencia de Cristo, el testimonio de Cristo en mi vida. Hermanas, hermanos, esta simple actitud de Jesús, de decirle a aquel que fue transformado por su presencia, ve a los tuyos y da testimonio de lo que has experimentado, es el desafío que debemos asumir como iglesia. Dar testimonio de cómo Jesús va cambiando mi vida, va transformando mi vida, y por eso quiero compartirlo contigo. Por eso quiero dar testimonio de eso que yo experimenté en mi encuentro personal con Jesús. ¿Tenemos un testimonio de vida? ¿Tenemos un encuentro personal con Jesús para compartir con otros? Entonces, vayamos en nuestra familia, en nuestros hogares, en nuestro vecindario, en nuestros lugares de trabajo, y hablemos de lo que Cristo hizo en nuestras vidas, y ahí estaremos haciendo misión. Que Dios nos bendiga a todos, ahora y siempre. Amén. Quiero invitarlos a que hagamos un momento de quietud, podamos despejar de nuestra mente todo aquello que nos aturde, que nos inquieta, y poder tener ese encuentro personal con nuestro Dios en oración. Padre Santo, Dios de amor y de bondad, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por todo lo que nos das día a día en la vida, porque nos regalas tu palabra y la oportunidad de meditar en ella para descubrir lo que tú esperas de cada uno de nosotros. En este tiempo, Señor, donde estamos sufriendo esta pandemia y las consecuencias, mucha gente que está angustiada, preocupada, que ha perdido su fuente de trabajo y por lo tanto la seguridad de poder llevar algo de comer en su casa, en sus mesas. Mucha gente que está hospitalizada
sin saber qué va a hacer de su vida, si va a poder mejorar o no. Muchas personas que no dan abasto en atender y en servir a estas personas que están enfermas. Toda esta situación, Señor, nos llena de incertidumbre, de angustia, de preocupaciones y de muchas preguntas. Por eso queremos aferrarnos a ti, Señor, sabiendo que solo en ti encontramos el fundamento para nuestra vida. También en nuestras comunidades de fe, Señor, estamos angustiados y preocupados porque sentimos que cada vez hay menos interés en escuchar tu palabra. Necesitamos escuchar una vez más esas palabras de Jesús: ve a tu casa y da testimonio de lo que has vivido entre los tuyos. Anímanos, Señor, a que podamos dar testimonio, a que podamos compartir sin miedo lo que dice tu Evangelio, la buena noticia de paz y de esperanza. Que no perdamos oportunidad de hablar de tu amor en medio de tanto desamor. Que podamos con fuerza hablar de esperanza en medio de tanta desesperanza y desilusión. Que podamos hablar de tu justicia en medio de tantas injusticias. Pero que no quede solo en la proclamación, sino que también podamos actuar acorde a lo que proclamamos. Que nuestras manos sean solidarias para con aquellos que no pueden. Que nuestros hombros estén dispuestos a que quien esté afligido pueda recostar su cabeza en ellos, buscando consuelo y paz. Que nuestros pies estén dispuestos a caminar, acompañando a aquellos que no pueden más en el caminar de la vida. Protégenos, danos fuerzas y corajes para dar testimonio, así como empoderaste al endemoniado de Gerasa, empodéranos a nosotros, para que nos animemos a salir de nuestra tranquilidad y nuestra comodidad y dar testimonio de que un mundo diferente es posible, que soñar y pensar en el amor y en la paz se van a hacer realidad solamente cuando todos trabajemos para eso. Derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de los que están tristes, enfermos, dolidos, solos, y fortalécelos con tu presencia. Todo esto, Señor, y lo que tenemos guardado en nuestro corazón, te lo presentamos con la oración que nos enseñaste a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Vuelva el Señor su rostro a nosotros y nos conceda su paz. Amén. Hermanas, hermanos,
que se hagan nuestras las palabras que Jesús le dice al endemoniado de Gerasa: ve a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho. Que podamos compartir nuestra experiencia de vida y que esa experiencia de vida sea luz para otros que están buscando la presencia de Dios en sus vidas. Que Dios nos bendiga en esta tarea. Amén. Señor, nos has hecho tu iglesia y estamos aquí, enderezando caminos para seguir, haciendo más claro el empeño de tu misión, hallar en los hombres oculta la imagen de Dios. Somos nosotros tu iglesia, de tu mano queremos seguir, proclamando a todos tu nombre y viviendo tu mismo vivir. Somos nosotros tu iglesia, de tu mano queremos seguir, proclamando a todos tu nombre y viviendo tu mismo vivir. La 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 Rescata, Señor, a tu iglesia que quiere seguir, trabajando en el mundo, mostrándote a ti. Buenos los pies que el camino es duro de andar. Danos tu aliento de vida para no desmayar. Somos nosotros tu iglesia,